los temas que tienen que ver con la profecía. Bienvenidos a todos ustedes que se están uniendo, los que están unidos y los que se unirán un rato más para seguir con estos temas de profecía. Miren, el tema que quiero presentar hoy tiene que ver desde cierta perspectiva con el centro del mensaje de la profecía. Yo mostraba ayer una cita de la hermana Elena de White respecto de que el estudio de la profecía, ella hacía mención específicamente al estudio de Daniel y Apocalipsis, debía ser hecha siempre mirada desde el punto del centro de Cristo, ¿ya? Y específicamente del Cordero que quita el pecado del mundo. El libro de Apocalipsis, y me voy a permitir leer de nuevo, me parece que esto lo mencioné en el día de ayer, o no, en otra parte lo mencioné. Miren, Apocalipsis capítulo 1, en la introducción del libro, Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, así se introduce el mensaje de Apocalipsis, nosotros debemos entenderla o podemos entenderla como la revelación que muestra a Cristo, pero también es la revelación que procede o está en las manos de Cristo. Cristo es el gran personaje en el desarrollo profético de la Biblia. En todo el mensaje profético, Cristo es el gran personaje, por dos razones. Una, porque la profecía en su totalidad apunta a Él, y en segundo lugar, porque Él tiene el control del desarrollo profético de la historia de este mundo. Y esto lo vamos a ver, espero yo, esta noche, con un poquito más de detalle, si queríamos decir así, un poquito más de profundidad. Pero antes quiero mostrar algunas cosas porque he estado mirando y echando una mirada. Miren, yo les voy a mostrar, probablemente ustedes lo conocen. Tengo más, pero no encontré. Busqué uno, ahí está mudanza y mudanza, los libros se me esconden, no sé qué es lo que pasa. Pero quiero mostrarle algunos libros que pueden ser de ayuda. Yo creo que ustedes lo conocen. El secreto del Apocalipsis. El autor es Duncan. Él tiene dos libros, yo tengo el otro allí. Él tiene el tomo 1 que es de Daniel y este es el segundo tomo que es de Apocalipsis. ¿Qué ventaja tiene? Ven ustedes así, es un libro relativamente breve, no es muy grande, no es muy largo, tiene 224 páginas, así como cuando uno está en el liceo y lo hacían leer, la letra es grande, no es letra chica, así que no hay mucho texto, dibujo sí que no tiene. Pero ¿cuál es la ventaja? Es un comentario bastante práctico del libro de Apocalipsis. Está centrado plenamente en el libro de Apocalipsis. Quiero mostrarle otro que yo también tengo y que he estado echando una mirada y una estudiada. Este es de C.M. Maxwell. Hay varios Maxwell que escribe. Hay otro Maxwell que tiene el otro libro, lo busqué, no lo pude encontrar. Este es. Allí está, parece que brilla muy poco. A ver si lo puedo ver. Aquí está. Apocalipsis, revelaciones para hoy. Este es un libro, es mucho más largo, tiene mucho más, tiene 530 y tantas páginas. El autor se dedica todavía con mucho más detalle a ciertas cosas. Y lo interesante que tiene este libro, que antes de partir con el mensaje de Apocalipsis, tiene algunas ideas de la profecía y por supuesto de Mateo capítulo 24. Habla acerca del discurso de Cristo como Mateo capítulo 24, que es bien importante. Y hay otro que no es directamente de Apocalipsis, pero es de profecía. Este es un libro que ya tiene un tiempo. Yo no sé si ustedes lo ubican. Profecías del tiempo del fin. Ahí está. Hans Larrondel. Profecías del tiempo del fin. Hans Larrondel. Hans Larrondel fue un profesor de teología durante muchos años en Andrew, uno de los, digamos, que influyó en el pensamiento. Hans ya descansa en el Señor. Este libro no habla exclusivo de Apocalipsis, sino que habla de profecías. Le da un buen espacio también al discurso de Jesucristo en Mateo capítulo 24, pero también toca la parte profética del apóstol Pablo y también de Apocalipsis. Yo hoy día estuve mirando para el estudio de hoy día y de los tres, el que más me arrojó luz fue este. ¿Ya? Estos libros que yo tengo aquí están disponibles en Casa Editora Sudamericana.
¿ya? Estos son libros que publica la iglesia, así que si alguno de ustedes tiene la idea de tenerlo, buscarlo, yo creo que los más viejitos es probable que a lo mejor los encuentre, si usted se mete por allí y lo googlea, a lo mejor los puede encontrar en PDF y tenerlos digitales. ¿Ya? Y ahí lo baja y lo tiene en su computadora, en una tablet, y los puede leer. No sé si el de Maxwell, porque de los tres que le mostré, el de Maxwell es el más reciente en cuanto a su escritura. Pero, ¿por qué muestro esto, mis queridos hermanos? Porque el material ahí, yo les decía ayer, y voy a repetir ese comercial, y luego lo vamos a sumergir en el estudio de esta tarde. Probablemente lo más valioso con respecto a lo que es profecía es el estudio que nosotros podamos hacer. El estudio, digamos, el tiempo que nosotros podamos dedicarle a estudiar por nosotros mismos la profecía. ¿Cierto? Y vuelvo a reiterar, no soy enemigo ni opositor en absoluto a de que mis hermanos miren algún sermón en video en YouTube. En absoluto. Pero me parece que va a ser de más utilidad si usted toma algún libro, parte con la Biblia, por supuesto, los comentarios de Elena de White, el comentario bíblico, que de forma digital ahora no es tan difícil tenerlo. ¿Ya? Los libros de Elena de White y el comentario bíblico no es tan difícil tenerlo de forma digital, y también algunas herramientas para ir formándose un concepto más profundo de lo que lo que es el mensaje profético de Apocalipsis. Mis queridos hermanos, si nosotros vamos mirando el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que en Apocalipsis capítulo 1, ya en el verso 5, aparece una mención de Jesucristo. No es una descripción, pero aparece una mención de Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero es interesante porque en el verso 6 dice, o la última parte del verso 5, perdón, dice que el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, él es quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Luego viene, en el resto del capítulo 1, viene una descripción de Cristo. Ahora es una descripción. El profeta lo ve. Es una descripción de Cristo glorificado. ¿Cierto? Cristo glorificado. No voy a gastar tiempo en esto, pero la visión que el profeta tiene de Cristo es tan grande, tan excelsa, tan gloriosa, que el mensaje dice que cuando yo lo vi, caí como muerto. ¿Ya? Así dice él, y caí como muerto. Entonces, es una visión ahora de Cristo, pero Cristo glorificado. Luego viene el mensaje a las iglesias. Y las iglesias, el mensaje a las iglesias, cada uno de los mensajes, mis queridos hermanos, procede de Cristo. Cristo es el que entrega el mensaje. Cada uno de los mensajes, escribe estos mensajes y envíalo a las 7 iglesias. Y allí está entonces el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 4 comienza, podríamos decir nosotros, una nueva visión de las visiones que Dios le dio al profeta en la isla de Patmos. Capítulo 4. Capítulo 4, 5 y 6 es una unidad completa. Va contando la visión. El 7 llega a ser como un paréntesis, pero 4, 5 y 6 es una visión completa. Y dice el capítulo 4, a partir del verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, esta voz como de trompeta es Cristo, capítulo 1, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Noten ustedes cómo, podríamos decir nosotros, Cristo toma al profeta, lo entroniza en una visión del santuario celestial, con el propósito de mostrarle las cosas que deben suceder pronto. Podríamos decir, aquí va a comenzar el desarrollo del mensaje profético del libro de Apocalipsis. Sin embargo, el profeta ve, le dice, ven, sube, mira. ¿Y qué es lo que vio? Dice el verso 2, al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, lo que el profeta va a ver es una visión del trono de Dios. Para muchos, comentaristas específicamente, podríamos decir lo que el profeta está viendo es una visión del santuario celestial. Es una visión del santuario celestial. Eso es lo que el profeta va a ver. Y se hace una descripción. El verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina,
y había alrededor tronos, un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Va siendo una descripción. Nosotros podemos intentar usar nuestra imaginación para poder ver cómo, tratar de ponernos en los ojos del profeta. ¿Qué es lo que está viendo? Él va describiendo. Él por ejemplo, menciona algunas piedras preciosas. Probablemente esas piedras preciosas nosotros ni las conocemos, no sabemos, no hemos visto piedras preciosas. No quiero decir antiguamente porque si no parezco viejo, pero años atrás, cuando los relojes eran a cuerda, habían relojes que eran más finos, de mejores marcas, que venían con rubí, ¿ya? Y según más rubí tenían, el reloj era mejor. Y la verdad, las cosas que rubí es una piedra preciosa. Y como es dura, sacaban piedritas muy diminutas y hacían girar los ejes del reloj sobre las piedras preciosas, porque eran más... Y creo que alguna vez vi un rubí dentro de un reloj, y eso es lo que he visto más de piedras preciosas yo. ¿Ya? Las otras piedras eran las que jugábamos nosotros cuando éramos niños, pero esas son las piedras que están botadas en la calle. Pero va siendo una descripción gloriosa del trono de Dios. Mire, cuando uno ve la descripción gloriosa, le puede pasar lo que le pasó al profeta. ¿Y qué es lo que le pasó al profeta? Fue, voy a usar esta palabra, hermano, fue apabullado por la gloria al ver a Cristo y cae como muerto. Sin embargo, cuando se está haciendo una descripción del trono de Dios, noten ustedes que el trono está rodeado, por decirlo así, del arco iris. Mis queridos hermanos, y el arco iris, ustedes conocen la historia del arco iris, el arco iris no es otra cosa que un símbolo del pacto de gracia y de misericordia que Dios tiene con su pueblo. Entonces, cuando aparece el arco iris, nosotros podríamos decir, en toda la gloria, en toda la majestad, y aquí es donde a nosotros nos queda corto el idioma para poder describir lo excelso, lo sublime de la escena que está viendo el profeta. En todo eso, mis queridos hermanos, siempre está presente el pacto de gracia, de misericordia y de salvación que Dios tiene con el hombre. Esto es maravilloso, porque esto está aquí, junto, mezclado, digamos, inseparable, eternamente inseparable. Y entonces sigue la descripción, y alrededor del trono, ya estoy leyendo el verso 4, alrededor del trono había 24 tronos y bisentados, y en los tronos 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya leo el verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche en decir: Santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Y ahora leo el verso 11, que es el último del capítulo 4. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, lo que el profeta está viendo, podríamos decir, mis queridos hermanos, lo que Cristo le invita a ver: ven acá, ven, sube, yo te voy a mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y miren ustedes, y más que una sucesión de hechos, de decirle, mira, ahora viene esto, después lo otro, y más allá, lo de más allá, lo primero que él ve es una visión del trono de Dios, de la gloria de Dios.
de la adoración a Dios. Y estos 4 seres vivientes que salen aquí, mis queridos hermanos, no son otra cosa que seres celestiales que están directamente en la presencia de Dios y que tienen como propósito, tienen como misión específica dirigir la adoración a Dios. Y miren ustedes, cuando ellos dirigen la adoración, el canto de ellos es santo, santo, santo y santo. Cuando ellos dirigen la adoración, vienen los 24 ancianos que están sentados en los 24 tronos y se postran delante de Dios y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Aquí no hay unanimidad en el pensamiento de muchos eruditos dentro de la iglesia adventista. ¿A qué me refiero? En la interpretación de quiénes son los 24 ancianos. Hay algunos que piensan que los 24 ancianos son seres celestiales, al nivel, a lo mejor un peldaño más abajo, de los 4 seres vivientes, que están juntamente delante del trono de Dios y que tienen como propósito adorar a Dios, o dirigir la adoración a Dios. Y hay otros, de los cuales me suscribo yo, que piensan que estos 24 ancianos no son otra cosa que las primicias del plan de la redención y son seres humanos ya redimidos que están directamente en la presencia de Dios. Y ustedes saben, no vamos a buscar el texto para no distraernos el pensamiento, ustedes saben, mis queridos hermanos, que cuando Cristo resucitó, resucitaron santos con Él. Y nosotros entendemos que esa resurrección, no sabemos la cantidad, que esa resurrección es como una primicia. ¿Ya? Aquí, lo primero, un anticipo de la gran resurrección de justo que será cuando Cristo venga. Ahora, ¿por qué? Es interesante. Estos santos están vestidos de ropas blancas. Y en el mensaje del Evangelio, las ropas blancas son símbolo de la perfecta justicia de Cristo. Y siempre ha habido una promesa de que los santos, los hijos de Dios, los redimidos por el Señor, los perdonados por el Señor, serán vestidos de vestiduras blancas. Y otra cosa, estos tienen coronas. Y la corona, mis queridos hermanos, es símbolo de victoria. Es símbolo de victoria. Y noten ustedes que el Señor Jesucristo dice, el mensaje de Apocalipsis capítulo 3, ahí donde está el mensaje a la Odisea. Dice que el que le venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y estos cuando adoran, ahí hay otro elemento interesante que ven los investigadores, cuando adoran, dice que ellos echan sus coronas delante del trono. Sacan la corona y la ponen a los pies de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque reconocen finalmente que su victoria no es su propia victoria, sino que es la victoria que Dios produjo en ellos. Es decir, si a alguien yo tengo que tributarle la gloria y la honra por la corona que tengo, por la victoria que ha alcanzado, eso es Dios. Y tienen este acto de adoración y ponen las coronas delante de Dios. En otras palabras, nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que todo, absolutamente todo, el triunfo que nosotros podamos tener, es un triunfo que viene de Dios, es producido por Dios. Y la honra y la gloria es para Dios. Ahora, llegamos al elemento más importante. No al más importante, sino más bien al que quiero resaltar. Dice el verso 11, Señor, este es la adoración ahora que están dirigiendo a los 24 ancianos. Se están refiriendo al que está sentado en el trono. Le dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí hay un elemento que es importantísimo, hermano. ¿Y cuál es el elemento importantísimo? La adoración. Si realmente hay un tema que resalta en Apocalipsis, y no solamente resalta en Apocalipsis, sino que es un tema que está presente permanentemente en la profecía bíblica. Por ejemplo, nosotros miremos, mis queridos hermanos, miremos, por ejemplo, la experiencia de Daniel y sus compañeros en Babilonia. ¿Cuáles fueron las pruebas que ellos tuvieron que resistir? ¿Cuáles fueron las pruebas que ellos tuvieron que afrontar? ¿Cuáles eran las pruebas? La adoración, pues, la adoración.
La adoración se adoraba al único Dios verdadero o se adoraban a los dioses paganos. Y podríamos decir, hermano, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia que el único Dios verdadero es el creador. Y por ser el creador, entonces es el único digno. Es el único que merece ser adorado por ser creador. Si uno tributa adoración a un ser creado, porque no hay términos medios, existen dos posibilidades. ¿Es el creador o el ser creado? No hay más, no hay un intermedio, no hay un intermediario. Y toda adoración a un ser creado se constituye idolatría. Por lo tanto, la única adoración verdadera es al creador. Entonces, de aquí para adelante, mis queridos hermanos, en el desarrollo profético de Apocalipsis, y vuelvo a reiterar, no solamente en el mensaje profético de Apocalipsis, sino que en el mensaje profético en general, de aquí en adelante, mis queridos hermanos, el tema de la adoración se va a constituir en un tema crucial, fundamental. ¿En qué sentido? ¿A quién se adora? Podríamos decir, hermano, que la pregunta no es si adoramos o no adoramos. La pregunta más bien es ¿a quién adoramos? Y aquí hay un término, mis queridos hermanos, que a mí siempre me llamó la atención. Estuve leyendo, echando una miradita a esto. Y este término que a mí siempre me llamó la atención es el digno. Voy a intentar explicarlo o expresarlo de estas palabras. Digno es aquel que tiene alguna calificación o calificaciones propias, inherentes, que no son prestadas, propias, inherentes, que lo califican, en este caso, para ser adorado. Y es en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Es el único. Mirado desde esta perspectiva, hermano, y esto ya una digresión nomás porque no quiero separarme mucho porque tengo que pasar al corazón, todavía no llego al corazón. De allí, por ejemplo, la importancia, mis queridos hermanos, de la observancia del sábado. El sábado tiene una importancia histórica, profética, importantísima. Podríamos divagar mucho acerca de esto. Ustedes saben que hay cristianos, muy buenos cristianos, voy a decir así, buenos hombres y mujeres, siervos de Dios, que nunca han visto luz en el tema del sábado. Y usan argumentación como, por ejemplo, mira, si adorar el sábado no es tan importante, guardar el sábado no es tan importante, finalmente para Dios todos los días son iguales. No. Eso es una mentira del porte de una catedral, hermano. Ahora, como estamos más modernos, voy a usar otra palabra. Esa es una mentira más grande que un portaaviones. Para Dios no todos los días son iguales. Y una de las características que tiene el sábado es que el sábado hace un reconocimiento a Dios como creador. Y noten ustedes, la razón, el motivo por qué Dios es digno de ser adorado, porque Él es el creador. Y cuando nosotros guardamos el sábado, primero en nuestro corazón, y lo guardamos en nuestra vida, hacemos nuestro este día de reposo, estamos haciendo un altar en nuestro corazón a Dios como el creador. Pero sigamos, porque me estoy entusiasmando y no puedo entusiasmarme. Miren, ustedes saben, se divide el capítulo 4 y 5, pero en realidad es una misma visión. Es una misma visión. Y entonces dice el verso 1 del capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. De paso, estuve leyendo especialmente este autor, Duncan, este autor, a ver, aquí, ahí está, dedica harto tiempo a este concepto. Hay un paralelismo muy estrecho, mis queridos hermanos, con los ritos levíticos del santuario y Apocalipsis capítulo 5. No voy a entrar en ese tema yo porque nos va a tomar mucho tiempo y quiero concentrarme en un concepto importante.
El que estaba sentado en el trono, que nosotros entendemos que Dios es el Padre, Dios el Padre, tiene un libro sellado, está sentado, y tiene un libro sellado que está escrito por dentro y por fuera. Tiene 7 sellos. Y el verso 2 dice que vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vuelvo a reiterar, voy a volver a poner este concepto, mis queridos hermanos. ¿Quién es el que tiene características propias, inherentes, no adquiridas, propias, que lo califique como para tomar el libro y abrir sus sellos? ¿Quién? Y según el relato, mis queridos, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Yo me imagino el profeta, saben, yo creo, me parece que alguna vez se lo he dicho yo pienso que nosotros, la generación actual, probablemente estemos un poquito mejor en condiciones de entender las visiones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una era audiovisual digital que en el pasado no se conocía. Imagínense usted, no sé, en una sala de cine, eh, con la más alta tecnología, viendo un audiovisual, pero un audiovisual de alta calidad. Probablemente era lo que Juan estaba viendo o lo que estaba percibiendo. Era tanta la impresión de él que dice el verso 4, yo lloraba mucho. Es decir, estaba tan compenetrado en la visión que él lloraba y lloraba, lloraba mucho. ¿Por qué? Porque no se había hallado ninguno digno de abrir del libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces aquí aparece uno de los ancianos. Son 24, pero aparece uno de los ancianos y le dijo y lo consuela: no llores. Es interesante, hermano, el libro de Apocalipsis, podríamos decir nosotros, está salpicado de palabras de consuelo. Palabras de consuelo. Yo no sé, por ejemplo, qué reacción le produce a usted el libro de Apocalipsis. A veces la gente le tiene, como diríamos, distancia, como un poco de miedo al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro lleno, mis queridos hermanos, de amor, de gracia, de misericordia y de consuelo. En cada trance está la palabra de Dios, consolando, animando, dejando ver su gracia y su misericordia. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el anciano? No llores. Lo consuela. Es como, no sé, es como tomar a un niño. Hoy día aquí en mi casa están mis nietos. Yo me imagino que es como tomar a uno de los más chiquititos cuando lloran, abrazarlo, secarle las lágrimas, darle un beso, consolarlo, decirle no llores. Ahora, ¿por qué? No era solo un acto de consuelo. No llores, ¿por qué? Porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuál era la razón de la pena, de la tristeza del profeta? Era porque no había nadie, absolutamente nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, nadie. Pero aquí entonces viene, sí, hay uno que es digno. ¿Y por qué? Porque ha vencido. Porque es vencedor. Noten ustedes que cuando se habla de Dios, el que está sentado en el trono, es digno porque es el creador. Y aquí es digno, ¿por qué? Porque ha vencido. Y entonces dice el profeta en el verso 6, él está describiendo, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por eso que a mí me acomoda, por decirlo de alguna manera, mis queridos hermanos, entender esto como un audiovisual. Porque el profeta desde el capítulo 1, desde el capítulo 4, verso 1, que está viendo, la visión está ahí.
Pero después que habla este anciano y le dice, he aquí, el león de la tribu de David. Él ha vencido. Él ha vencido. Entonces cuando él mira, como que enfoca de nuevo, como que mira de nuevo, y entonces ¿con qué se encuentra, mis queridos hermanos? En medio del trono estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquí, mis queridos hermanos, en esta visión del trono de Dios, es entonces, voy a usar esta expresión, que la usan los especialistas aquí cuando escriben, es entronizado Cristo. Cristo es entronizado por la palabra del anciano como el gran león de la tribu de Judá, la raíz de David. Sin embargo, cuando el profeta lo mira, no ve otra cosa que un cordero como inmolado. De paso, este autor, La Rondel, y hay varios que adscriben este pensamiento, él dice, lo que en el libro Apocalipsis ocurre, él lo llama una proyección. Noten ustedes que el profeta escucha león, pero cuando mira, ve cordero. El león de la tribu de Judá es el que ha vencido, pero cuando él ve un cordero. Entonces, ¿cuál es la explicación que hace este autor? Dice, esto es una proyección, es decir, es la misma persona. Está aludiendo al mismo, y este mismo es Cristo Jesús, el gran vencedor, el león de la tribu de Judá, pero al mismo tiempo es el cordero. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que es interesante que el hermano Elena de White dice, la profecía de Daniel, la profecía de Apocalipsis, tenemos que entenderla de la perspectiva del cordero de Dios. Y miren ustedes, hasta aquí, mis queridos hermanos, hasta aquí no hemos tenido un desarrollo profético de qué es lo que va a ocurrir. Cuando empiezan a abrir los sellos, vamos a encontrar algunas cosas que nosotros podemos ir viéndolas, cómo se van cumpliendo en el tiempo. Es decir, desde la perspectiva, desde la perspectiva profética que le entregan al pueblo de Dios, lo principal y lo fundamental es tener, mis queridos hermanos, una clara y precisa visión de Dios como creador y de Dios como el Cordero, como el Salvador, como el que fue inmolado. Y al ser inmolado, entonces, se constituye en digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Y mis queridos hermanos, por ejemplo, La Rondel hace la siguiente aplicación, casi todos tienen lo mismo, pero me gustó mucho la aplicación que hace La Rondel, porque él dice, el acto de tomar el libro, de que él sea digno de tomar el libro, significa que desde ese momento, en la entronización, después que Cristo asciende al cielo, llega al santuario celestial, toma de nuevo su lugar a la diestra del Padre, desde ese momento se le entrega completamente, mis queridos hermanos, el desarrollo histórico profético de este mundo, incluyendo la historia del pueblo de Dios. Está en las manos de ¿quién? De Cristo. Y Él es el único digno de tenerla. Él es el único digno de tenerla. Ahora, ¿por qué es digno de tenerla? Aquí comienza la adoración. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, verso 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, noten ustedes, los 24 ancianos, los 24 ancianos, más los seres vivientes, se van a unir ahora en un acto de adoración. Pero no es un acto de adoración al que está sentado en el trono, sino que es un acto de adoración al Cordero. ¿Y qué es lo que dice? Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, es una adoración a través de la música, un canto. ¿Y qué es lo que dice? Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todos los linajes, lengua y pueblo y nación.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este pensamiento, mis queridos hermanos, está en el capítulo 1. En este es el capítulo 1. Me voy a permitir volver al capítulo 1 y leer el versículo 5 y 6. Está hablando de, y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya, hermano, aquí en el capítulo 1, ya está anunciado este concepto. Ya está anunciado este concepto. ¿Y cuál es el concepto? El concepto de que Cristo, voy a usar este término, hermano, Cristo, el Cordero de Dios, llega a ser el Todopoderoso, llega a ser el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque venció. Y su victoria está estrechamente ligada, mis queridos hermanos, a su sacrificio. Por eso que el sacrificio de Cristo, hermano, su muerte en la cruz, por vergonzosa, por ignominiosa que fue el acto más glorioso. No solamente en la vida de Cristo, en su ministerio y en la tierra, no voy a quedar corto al decirlo, mis queridos hermanos, que fue el acto más glorioso en la historia del universo. Llega a ser entonces, se constituye en el acto más sublime en la historia del universo. ¿Por qué? Porque con su sangre, con su sacrificio, ¿qué es lo que nos hizo, hermano? Nos redimió. Con su sangre nos ha redimido. Y no solamente nos ha redimido, sino que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Un reino, mis queridos hermanos. Y yo les he comentado, el comentario bíblico y otros adscriben a lo mismo, y hay versiones de la Biblia que ya lo reflejan. Estaría mejor acertado la traducción al decir, nos hizo un reino de sacerdotes. Más que reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. Y esto es interesante, hermano, porque aquí hay esencia, hay conceptos básicos, mis queridos hermanos, de lo que es el remanente. Y la característica que tiene el remanente, porque el remanente se constituye en un pueblo de Dios. Miren, yo creo que esto ha sido por decirlo, ha sido una tentación permanente, pero probablemente ahora puede ser una tentación más fuerte, más poderosa. ¿En qué sentido? ¿A qué punto voy? Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos fuertemente egoístas. Y a ser fuertemente egoístas, tendemos a ser individualistas. Y hay muchos hombres y mujeres que pretenden ser hijos de Dios, pero aislados del pueblo de Dios, aislados del reino de Dios. ¿Por qué? Porque compartir les incomoda. ¿Por qué incomoda compartir? Porque si usted se junta en un grupo, partiendo probablemente del grupo más íntimo que puede tener el ser humano, como es el matrimonio, su familia, si usted se forma en el grupo, usted tiene que tener sentido de renuncia, de tolerancia, de generosidad para poder compartir en un grupo. Pero como nosotros estamos siendo formados, hay una generación que está siendo formada, fuertemente egoísta, con características individualistas muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, mira, a mí me gusta, yo entiendo que Dios me ama, me salva, me guarda, bla, 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 todas esas cosas. Pero, ¿sabe? Yo directamente con Dios nomás, yo con el resto no me meto, porque meterse con la iglesia es puro lío nomás, puro tao. Yo en mi casa oro, estudio y, perdónenme el término, estamos casi en confianza aquí, happy nomás, puro happy. Eso va directamente, hermano, en contra del plan de Dios. Directamente en contra del plan de Dios.
Porque noten ustedes, el sacrificio de Cristo no solamente tiene el propósito de limpiarnos, de lavarnos, redimirnos, restaurarnos, sino que mientras dure todavía la historia en esta tierra, nos constituye, mis queridos hermanos, en un reino de sacerdotes, porque es la única alternativa que nosotros podemos estar sentados al lado de Cristo, el sumo sacerdote, y en la presencia de Dios. No hay otra forma. Bueno, y ahí todavía hay un sentido misional, ¿no? Ahí no voy a entrar porque puede ser motivo de otro estudio, todo esto, digamos, las consecuencias misionales que tiene ser sacerdote. Pero cerremos el capítulo, porque el capítulo es maravilloso. Ya voy a retomar de nuevo a partir del verso 9. Estamos en Apocalipsis capítulo 5. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo el linaje, lengua, nación y pueblo, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor de su trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, oí decir: al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron delante de su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Emocionante, hermano, el párrafo de Apocalipsis capítulo 5. Ahora, ¿cuál es el tema? Ahora podríamos decir nosotros, con esta plataforma, nosotros vamos a empezar a mirar las cosas que van a suceder pronto. ¿Por qué? Porque ahora que se le ha dado toda la adoración y el reconocimiento al león de la tribu de Judá, pero que es el Cordero de Dios. Y de paso voy a decir un asunto. No es que en un momento fue Cordero y luego pasó a ser león. Cristo Jesús será por la eternidad el Cordero de Dios. ¿Ya? No es que termina una etapa, pasa, ahora viene otra etapa. Cristo será por la eternidad sin fin el Cordero de Dios. La hermana Elena de White habla acerca de esto. La hermana Elena de White dice que las marcas de la crucifixión de Cristo le por toda la eternidad. Eso dice la hermana Elena de White. Es decir, así que permanentemente cuando se le mire a Cristo, se le va a ver como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eternamente. Ahora, mis queridos, cuando el Cordero de Dios, Cristo, entronizado, ahora, con él, al tomar el libro, toma el control de la historia de este mundo. Y ahí un poquito lo que yo miraba ayer en la cita de Elena de White. Esto está en Daniel capítulo 2. Cuando Daniel habla con el faraón, le dice: mira, Dios es el que pone y quita reyes. Quien tiene el control es Dios. Y esto, mis queridos hermanos, puede infundir mucha confianza y seguridad, especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy día. ¿Tiene algún grado de incertidumbre usted en su corazón hoy? Yo sí, quiero decirle, vamos a confesar aquí, vamos a empezar las confesiones. Yo sí. Yo siento incertidumbre. ¿Qué viene? ¿Cómo viene la historia un poquito más adelante? ¿Cómo se va a desenvolver este asunto? Pero por sobre la incertidumbre, mis queridos hermanos, la confianza más grande es que Cristo está al control.
Cristo el que está al control. Y cuando Él comienza a desatar los sellos, mi querido hermano, nosotros en esta semana no vamos a ver los sellos. Los sellos son fascinantes, pero no los vamos a ver porque no tenemos tiempo de ver los sellos, son solamente 5 o 6 días que estamos estudiando. Algún día vamos a volver y vamos a mirar con detalle los sellos, porque los sellos son fascinantes. Los sellos son muy paralelos, mis queridos hermanos, a las 7 iglesias. Son periodos paralelos, ¿ya? Nosotros también pasamos para arriba, así como en Dron, las 7 iglesias. Pero no vamos a ver los 7 sellos. Pero es interesante cuando dice, cuando abrió el primer sello, vi. Y el profeta, a través de figura, viene el caballo blanco, a través de la figura, va mostrando cómo es que Dios, cómo es que Cristo está al control, en primer lugar, mis queridos hermanos, de la iglesia, del desarrollo de la iglesia. Todos los eventos que ocurren en este mundo son controlados por Dios a causa de su pueblo, a causa de su iglesia. Aunque a nosotros nos pareciera que hay momentos como que se pierde el control, no entendemos ciertas cosas. A veces nosotros tenemos yo digo así, una mentalidad, un pensamiento demasiado matemático, así como queriendo decir, no sé si estaré correcto, ¿no? Así como queriendo decir, mira, 2 más 2 es 4, siempre. Entonces uno dice, bueno, nosotros somos hijos de Dios, en consecuencia siempre nos va a ir bien, y este pensamiento está metido en nuestra mente. Entonces cuando vemos problemas, decimos, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Se desapareció? ¿Qué le pasó? No me escucha, no me ve. Entonces, el desarrollo profético es interesante mirarlo, porque va mostrando, mis queridos hermanos, cómo es que Dios está al control de todo. Entonces, ¿cuál es el próximo paso que vamos a dar? Le voy a anticipar esto como la teleserie, es decir, escenas del próximo capítulo para que se entusiasme. Viene el desarrollo de los sellos. Capítulo 7 es un paréntesis. ¿Por qué? Porque ahí habla del sellamiento, ¿cierto? Y luego el capítulo 8 termina con el séptimo sello. Entonces, el próximo paso que vamos a ver, que también es fundamental para poder entender, hermano, el marco, quizás no vamos a entrar en mucho detalle durante esta semana, pero el marco profético es Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 12, y ahí es donde queremos dedicarle tiempo, Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 se constituyen en el corazón de la profecía de Apocalipsis. Y yo en alguna frase le anticipo. ¿Por qué el capítulo 12 es importante, hermano? Porque el capítulo 12, por una parte, nos va a mostrar el gran marco del gran conflicto donde se desarrolla el plan y la historia de la salvación. Mire, este es un aporte, mi querido hermano, yo se lo he dicho a ustedes. Este es un aporte que Dios hizo a la iglesia y la hizo ya en los tiempos de los pioneros. Luego que vino el Chasco, 1844 en adelante, cuando los pioneros verdaderamente se sumergieron en el estudio de la Biblia y en el estudio de la profecía, llegaron a entender, mis queridos hermanos, que todo lo que se desarrolla está en el marco del gran conflicto. Y el capítulo 12 nos provee ese marco. A partir del verso 7, cuando dice, hubo después una batalla en el cielo y luchaba. Ahí vamos a ver la estructura del capítulo 12. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros miramos la historia profética o el desarrollo profético del mensaje de la Biblia, siempre será importante mirarlo. Primero, desde la perspectiva de Cristo como el Cordero de Dios, pero también en la perspectiva, mis queridos hermanos, del gran conflicto. ¿Por qué? Porque nunca debemos olvidar nosotros que verdaderamente el gran conflicto es entre Cristo y Satanás. Y solo nosotros estamos en el medio del conflicto. Pero el gran vencedor es Cristo. Y el gran derrotado es Satanás. Y eso se va a ir viendo en el desarrollo profético. ¿Cómo es? Que Cristo es el gran vencedor. Y Satanás es derrotado. Hasta que llega finalmente al capítulo 20, donde desaparece en el lago de fuego y azufre. Y el capítulo 21 nos provee cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más muerte, llanto, dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, que el estudio de este concepto de profecía pueda siempre traer confianza en Dios, en su gracia y en su misericordia. Traer confianza en Dios, que Cristo está al mando
Él es el que está al mando de la historia y todo lo que hace y haga siempre va a ser con el propósito de cuidar, de dirigir y bendecir a su iglesia, hasta cuando lo veamos venir de nuevo en las nubes de los cielos. Un abrazo cariñoso de verdad para cada uno de ustedes, a todos los que le estoy mirando la carita. Verdaderamente un abrazo. Que Dios les bendiga. No sé, también me salgo del libreto, no sé si hay alguien de ustedes que quisiera acotar algo, decir algo, siempre es bienvenido, ¿no? Como decía un profesor que tenía yo cuando estudiaba, me decía, se puede estar de acuerdo y se puede estar en desacuerdo también.